¿Qué Sí, le pasó? pues la verdad no sé, pero era una cosa programada, ya tenía, digamos, un mes programando su operación. Entonces Ah, no es algo de emergencia, pues. ya, ya. Igual no está bueno que te tengan que operar. Sí, sí, supongo que no es lo mejor del mundo. Ujú. Sí, pero Así que si bueno, quieres podemos empezar. listo. A ver, no me acuerdo qué habíamos quedado hoy, pero yo encontré la serie de tres papers de Gorshkov y de Lukin, donde analizan en detalle el proceso de absorción y liberación de un haz de luz. Ajá. Porque entonces, básicamente, este, no, a ver, les voy a decir cuál es el primero que es más relevante. Déjame, me acuerdo cómo compartir. Ahí está. Ay, ¿lo ven o no lo ven? Sí, Mire, tiene una serie de tres artículos. Entonces, uno es cuando, cuando están en una cavidad, otro es cuando están en el espacio libre, pero están todos en resonancia, y el otro es cuando tienen broadening, ¿cómo se dice en español? ensanchamiento. Ensanchamiento de línea por efecto Doppler, ¿no? Entonces, a ver, básicamente derivan las ecuaciones de propagación que son uno 2 3. En nuestro caso solamente nos va a interesar el valor promedio, entonces estas cosas que se llaman Fs desaparecen. Entonces tienes tres ecuaciones acopladas, este, que tendremos que resolver una vez que sepamos exactamente las, los parámetros de la materia donde vamos a guardar la luz. Y aquí analizan todo: la velocidad, las condiciones de adiabaticidad, cómo depende de la forma del pulso del control, qué hay que hacer para que sea óptimo. Y una cosa que nos interesa muchísimo es lo que le llaman, aquí donde dice Adiabatic Retrieval and Storage, no solamente dice, básicamente dice cuáles son las condiciones para que este, el atrapar y liberar el pulso sean óptimas, sino tiene una en donde dice qué pasa cuando es rápido. Ujú, Fast Retrieval and Storage, ujú. que bueno, todo, les digo un poco la complicación. Para cualquier cosa más o menos, o sea, aquí, con este paper, ¿de acuerdo? Bueno, este es el primero que nos es útil. Y el otro que nos es útil es, ¿Estos luego nos los podrías enviar? si les mando las referencias. Ok. O ¿qué prefieren, los papers o las referencias? Pues si puede ser paper, de una vez el paper. Les mando los papers, espérame. Y después hay otro que es muy importante, que es en donde estudia el mismo caso, pero con detuning. Creo que todavía no es compartido. Ah, o sea, estoy hablando solo. Perdón. ¿Ahora sí? Sí. Ah, nada, les muestro el dibujito. A ver, son las mismas ecuaciones que tiene el caso anterior, ¿de acuerdo? Solamente que ahora puedes tener un detuning que tiene que ser el mismo entre los dos brazos. Entonces, básicamente supone que los haces van en la misma dirección. No sé si es lo que tenían pensado o no. Sí. Ah, bueno, entonces estos tres papers tienen la misma estructura. Una vez que está el problema de este, eh, las condiciones óptimas para guardar el pulso y para liberarlo, y después los efectos de cuando ese tipo de cosas lo haces más rápido.
Ok, O sea, básicamente es el tratamiento teórico ideal. El caso siempre de verdad lo resuelven numéricamente, ¿de acuerdo? Que en el fondo es resolver un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales acopladas con cierta no linealidad. Eh, ¿Cómo se llama? Pero nada, nada que no sea este, complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me tardé mucho en encontrarlos porque yo me acuerdo que en una época me había puesto a discutir, a pensar exactamente cuáles eran las condiciones para hacerlo óptimamente y pues nuestro amigo Misha Lukin ya lo había hecho. ok. Entonces, son esas series de tres papers. Ahora, Espérame un segundo. sí, Ah, ya. ahorita se los voy a mandar. Lo voy a cerrar aquí porque se sonar aquí en los ruidos. Chala. Listo. Entonces, ¿Listo? híjole. Ahorita ¿Qué pasó? nos enseñaste dos, pero hay otro tercero, ¿verdad? El tercero es como de intuición. El tercero, en lugar de ser en el libre, es en una cavidad, Ah, ok. ¿no? Entonces no nos sirve, pero la importancia que tiene el primero es que muchos es en el que hacen, en el que plantean la primera estructura y entonces explica algunas cosas con más detalle, en genéricas de IT. Este, eh, y entonces básicamente básicamente los papers en los tres casos son el mismo paper, ¿de acuerdo? Estudian cómo atrapar un pulso y cómo liberarlo bajo distintas condiciones, ¿no? Y el primero es cavidad, el segundo es en el aire, en el espacio libre y el tercero es en el espacio libre con ensanchamiento, ¿no? Con Sí. ensanchamiento Doppler. Desventajas que tienen para nosotros, es en una dimensión. No sé qué tan importante es eso. Supongo que para dar la idea general, no sé si es importante o no. O sea, no toman en cuenta el ancho de la muestra, sino bueno, es dos dimensiones, ¿no? O sea, es largo y... No, es una dimensión, perdón. O sea, el largo y tiempo, pues, el tamaño de la muestra y el tiempo. Yo no sé si eso es relevante o no para el Yo, pens- análisis. yo pensaría que la dirección transversal no debería de importar, pero pues podemos después verlo. Pues en general lo hacen así porque la dirección transversal, si supones que tienes un perfil gaussiano, pues básicamente va a ser la suma de lo que obtuviste en cada una de las líneas, Ujú. ¿no? Obviamente todo esto supone que los átomos no se mueven mucho en el tiempo que pasa por la muestra, todo este tipo de análisis. Entonces, Eh, entonces, un poco lo primero que les quiero transmitir es que la parte teórica de cómo aguardar el pulso y liberarlo bajo las condiciones de no adiabaticidad están resueltos en esos tres papers, inclusive la definición de adiabaticidad. ¿De acuerdo? Es decir, adiabático en el sentido que lo ven ellos no es que el tiempo sea infinito, ¿no? Sino hay una condición de que tan lentos tienen que ser tus pulsos para que el pulso casi se atrape sin modificar. Por ahí con los parámetros de esos átomos la satisfacemos, Ok. ¿no? Entonces, para mí el siguiente paso del análisis teórico es a ver, ¿qué seguiría? Pues hay que simular el experimento, este, siguiendo un poco como guía a estos papers para el gravímetro. Es decir, hay que ver de qué tamaño va a ser la muestra, cuál es la densidad de la muestra, cuál es el tamaño de la muestra, de qué tamaño son los pulsos, ¿no? Todo ese tipo de cosas y aplicarlos a sus fórmulas, porque en sus fórmulas ellos analizan cuál es la eficiencia, es decir, por ahí
para dar una primera idea no hay que hacer ni siquiera que hacer cálculos complicados y después pues simularlo. Ese es el... O sea, yo para hacer el siguiente paso necesito números, o sea, acoplamiento, tamaños, densidades, tamaño del pulso, como para tener una idea de qué hacer. A ver, entonces si quieres dime qué números necesitas y te digo. Bueno, los necesitaría escrito. A ver, primero vamos, tenemos que hacer una cosa. Eh, Escalas de tiempo, porque si yo me pongo a hacer el cálculo, no voy a poder hasta dentro de varios meses, porque tengo que escribir unos papers y no me va a colgar con el SNI. Ajá, ok. Este, eh, pero básicamente lo que yo necesito es el tamaño de la muestra, la Eh, densidad, el largo. entonces, si estamos hablando de que la muestra es una MOT, el tamaño típico antes de que se expanda es como del orden de 1 milímetro de radio, digamos. Ajá, 1 milímetro de radio. ¿Y el tamaño del pulso que voy a meter? Ese está abierto a lo que tú gustes. Muy bien, está abierto a lo que... y la intensidad también. O sea, digamos, si estamos hablando de un pulso que se forma utilizando un modulador acustóptico que se prende y se apaga, Ajá, la cota inferior de la duración del pulso debería ser algo así como pues, un nanosegundo. Hacer algo por abajo de un nanosegundo ya está difícil. De hecho, un nanosegundo ya uno le empieza a batallar. y un Uno, nanosegundo por la velocidad de la luz. O sea, cabe dentro del MOT. no, no cabe porque un pie es un nanosegundo. Pues ya me Ahora, lo pusiste, tú estás ahí. ya me lo pusiste en unidades. Un pie es un nanosegundo, Sí, entonces decía Luis que esa era la única unidad útil del sistema inglés. No, le decía a Luis es está, como un pie por nanosegundo. está buenísimo, pero son como 24 centímetros, 25. Sí. Pero entonces tendrías que, supongo que tendríamos que tomar el caso en donde ya hay luz lenta al ir atravesando la muestra, ¿no? Entonces, si le bajaras la velocidad por un factor de 100, pues entonces ya cabría, ¿no? Pues sí, pero no me valo, sí, pero el asunto es que, eh, bueno, ahí es donde vienen esto después lo apuntamos, pero ahí es donde vienen las condiciones de adiabaticidad, porque fíjate, tú tienes que, la muestra me dijiste que era ¿de cuántos Un milímetros? milímetro. De 1 milímetro, y el pulso es de 24 centímetros. Ya no sé cuánto es un pie. Sí, digamos 20 centímetros, 24, 20 una cosa. centímetros. Entonces yo tengo que poner 20 centímetros en 1 milímetro. Eso quiere decir que cuando el pulso empieza a entrar, o sea, normalmente la, todos los análisis teóricos asumen que el pulso entra y después empieza a bajar la velocidad. Ujú. Ese hecho ya no lo podemos hacer. Entonces, la opción B sería que utilizáramos una celda de rubidio. Ahora, lo que sí me gustaría volver a enfatizar es que aquí lo que uno quisiera hacer para empezar es establecer el caso ideal, ¿no? Después uno tendría que ver si es realista o no, ¿no? Pero por ejemplo, uno podría pensar en si alguien pudiera tener una celda de rubidio donde los átomos en toda la celda fueran fríos, entonces sí podías tener, pues, no sé, 5 centímetros, lo que sea, ¿no? El tamaño de las celdas, pues esas son típicamente de 5 centímetros. Ya. A ver, déjate, yo creo que lo primero que hay que establecer es lo siguiente. El caso ideal no debería ¿cómo se llama? En el caso ideal no hay ningún problema. O sea, vamos a suponer el caso ideal, vamos a suponer que mi celda es de 40 centímetros. Ok, Yo puedo meter el pulso, atraparlo y tirar la celda para abajo ajá, y liberarlo después y va a pasar lo que tú dijiste, porque el pulso que se libera es el mismo que metiste, nomás ya. que lo mediste abajo. Estás más interesado en las cosas realistas. Eh, eh, exacto, porque a ver, la idea básica está increíble. O sea,
De hecho, me preocupa que hay que hacerlo rápido antes de que se lo platiques a alguien. Así es. No se lo hemos platicado a nadie, afortunadamente, ni lo pensamos hacer hasta que esté un poco más pulido. Y este Zoom es encriptado, ¿no? Pues Y no sé. desactivé, Saludos a y, los chinos, ¿no? y desactivé la inteligencia artificial. Ok, ok. Seamos optimistas de que los chinos no están oyendo. Bueno, Zoom es de sí. Este, no, no sé si lo ves, o sea, es lo que discutíamos la vez pasada, ¿no? Yo no le veo, no, no tiene ningún, la idea óptima. O sea, si todo lo de las referencias de fase que yo no entiendo bien, pero que en mi vida es lo que siempre le complica las vidas a los experimentales, tú me convenciste la vez pasada que están resueltas. Yo tengo un pulso constante de un lado y del otro lado tengo algo que iba a interactuar de cierta forma y después lo moviste hacia abajo y lo soltaste y va a interactuar de otra forma. Y las franjas que van a ver van a ser proporcionales a la caída. ¿A Ujú. cuánto se movió? Ok, No, ok. no hay otra Entiendo. opción, Ok, porque lo entonces que sale es lo que metiste. perfecto, entonces entiendo tu juego. Entonces, si es un Entonces, milímetro, entonces, una trampa de tamaño relativamente grande sería un milímetro. exacto, bueno, pero entonces, la idea básica que tú preguntaste se puede describir fácilmente. Ok, ¿De acuerdo? Ahora, el problema de verdad es que si tú quieres hacer este experimento, pues no vas a tener una trampa de átomos fríos perfectamente controlada de tamaño de 20 centímetros, de acuerdo. Ok, por lo que entiendo. Entonces, si yo quiero meter en 1 milímetro un pulso de 30, de 20 centímetros, eh, de hecho no vas a poder, porque cuando empieza a entrar vas a tener que bajar este, eh, el haz de prueba, perdón, el haz de bombeo para bajarle la velocidad. Y en el momento que hiciste eso, tu ventana de transparencia se te hizo chiquitita. Entonces vas a empezar a tener un montón de absorción. Entonces yo creo que en el caso realista lo que hay que hacer es lo que discutíamos la vez pasada, que es yo hago luz lenta. Digamos, hago que el pulso que pasa sea más grande que la muestra, hago luz lenta dentro de esa muestra, de tal manera que un cachito del pulso va a viajar más lento y el otro no. Ese cachito lo dejo de caer y a la salida voy a tener una mezcla de las dos señales. ¿Eso tú lo puedes diferenciar? pues supongo que si están muy separadas en el tiempo, sí. Pues yo creo que van a Pero estar muy. nada más me queda una pregunta, porque la gente ha hecho esto ciertamente en celdas, pero también las ha hecho hasta con condensados, ¿no? O sea, el original de Lina Howe era con condensados. Sí, pero lo que hacen es es como que le mandan un pulso y lo apagan y ven que quedó. O sea, tú Esa es dices mi que impresión. en esos experimentos quizá parte de la luz sí se fue y solo una fracción fue la que se quedó y esa es sobre la que se enfocan. Exactamente. De hecho, si tú ves el pulso liberado en relación al pulso atrapado, son muy diferentes. Muy diferentes, dices, en amplitud. En todo, en amplitud, forma, o sea, lo único que más o menos tienen es tú dices en el de que lo atraparon a 17 metros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por segundo, o en Incluso el que los lo de atraparon. Lucky. Ajá. Ajá, o lo atraparon en un condensado, el condensado se mueve y luego se libera. Los pulsos liberados son muy diferentes a los atrapados. Y un poco lo que hacen es mandan el pulso y lo apagan. O sea, no es como que lo hacen despacito. Es como lo apagan y tienen un montón de procesos disipativos tan altos que el pulso liberado es una fracción de la energía del pulso atrapado. Ah, ok. Esa parte no la sabía. Sí, los tengo que volver a revisar, pero eso es lo que yo me acuerdo de que yo hacía mis cálculos de cómo era y cuando veía el experimento era, ¿no? Ahora,
por ahí se atrapa, a ti lo único que te importa es que atrape eh, o sea, a ti lo único que te importa es la fase. Sí, Entonces la intensidad no sería importante. Entonces, por ahí lo único que quieres hacer es lo mismo. Tienes tu muestra de un milímetro, le avientas tu pulso de 20 centímetros, cuando está como a la mitad, en todo el proceso en que el pulso está pasando, bajas el prueba, el pulso rápido se va, lo dejas caer y lo liberas, y la información que querías quedó atrapada, ok, sí, suena bien, suena bien. ¿no? Y eso yo sí creo que va a pasar, porque en realidad a ti lo único que te interesa es el camino óptico en la práctica, ¿no? O sea, tú estás agarrando un pulso que tenía una fase, las fases rápidas codificadas aquí, lo moviste para abajo y lo liberaste, ¿no? Sí, Y lo que te interesa es este camino óptico. sí, Y eso yo no veo cómo los procesos disipativos lo pueden alterar. ok. O sea, Porque si es el caso, pues digamos, aún si lo almacenaras un milisegundo, que no suena así como un tiempo muy complicado, pues aún distinguir un milisegundo entre un pulso y el otro estaría trivial, ¿no? Sobre todo si el pulso es de un nanosegundo, ¿no? sí. Ahora, una pregunta con un pulso que te va a caber en un milímetro, pues va a ser un pulso, cuando lo liberas va a ser un pulso muy cortito. Ese lo vas a poder distinguir cuando hagas la interferencia. Sí, o sea, tú dices el pulso va a seguir siendo un pulso de duración de un nanosegundo. Sí, no, Exacto. O sea, no, no. no, no, ya no va a ser de un nanosegundo. O sea, el pulso que atrapaste, o sea, porque tu muestra es de un milímetro en lugar de 20 centímetros. O sea, tu pulso de 1 a 2 segundos es de 20 centímetros, Ujú. pero tú atrapaste solamente 1 milímetro de ese pulso. 200 veces más corto, entonces. Exacto. Ponle que por el efecto de luz no sea 200 veces más corto, sino sea o menos, pero sí te das cuenta de que tu pulso es de este tamaño, pero cuando atrapaste, solamente es como que le tomaste una fotografía de 1 milímetro a algo que es de 20 centímetros. Cuando lo liberes, tu pulso va a ser pues lo que atrapaste. Sí. Sí, entonces creo que tu pregunta es si se puede hacer interferometría con pulsos de picosegundos. Yo, 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 Exacto. pens- yo pensaría que sí. Nada más el ancho de banda, la longitud de coherencia disminuye, ¿no? O sea, vas a tener menos señal a ruido. La pregunta es si vas a tener una. O sea, sí mí se me queda claro que idealmente yo hago la cuenta y lo voy a obtener, pero para la señal a ruido de lo que se puede medir hoy en día, sí, Sí, no creo que sea problema porque pues, tienes hasta detectores de fotones individuales en caso de llegar a ese punto. a ese punto. Todavía picosegundos, pues una oscilación de la luz sería femtosegundos, entonces tendrías como 1000 oscilaciones. Me parece Está que bien, la medición de fase está bastante bien. listo. Algún día voy a tener que entender cómo hacen eso. A mí todavía me parece milagroso ¿Qué hacen? ¿Qué cosa? que puedan medir esas cosas. Ah, sí, sí, sí. Increíble. Bueno, entonces, pues nada, ya con lo que me dijiste, siento que tengo una idea de cuáles son las escalas. O sea, el dato que yo necesitaba básicamente era, y me falta densidad. O sea, ya sé que tengo que comparar milímetros con centímetros y obviamente necesito saber la densidad. Entonces, la densidad de las MOTS es como de 10 a la 10 átomos por centímetro cúbico. Claro, pero ese es, déjate, lo digo de otra forma. La cintura del láser que voy a atrapar, del pulso que voy a atrapar, cubre esa densidad que me acabas de decir. Sí, pues podemos enfocarlo sin problema a que todo pase por la nube. Ajá, Sí, porque un milímetro no es un tamaño muy chiquito,
y en 1 milímetro el haz permanece colimado a una distancia bastante grande, no sé, 100 metros, una cosa así. Entonces, no debería Ya. ser problema. Bueno, entonces ahora lo que sigue es, ¿tú me puedes mandar estos datos por correo? Sí, entonces te mando densidad, tamaño Densidad, tamaño del mod y tamaño del pulso. tamaño, ok. Entonces, este, para poner esos números en los artículos de Alexi, este, pues nada. Y ver, hay otro dato que a mí me serviría también mucho, es cuánto tiempo la dejas caer, Entonces, el estado del arte, digamos, para la gravimetría tradicional, ¿sí? de los que hacen gravímetros portátiles, digamos, no los super top de investigación que quizás sean más en laboratorio y lo demás, pero los que ya hacen incluso dispositivos portátiles son como 100 milisegundos. 100 milisegundos dejan caer la muestra. Sí, lo cual sí me imagino que para una memoria va a ser muy difícil. No sé en qué estado del arte estén hoy en día en las memorias. Bueno, no sé una memoria cayéndose, pero una memoria no cae. O sea, según no sé si conoce este mexicano Eden, Sí, según él, ellos enchufan memorias cuánticas en las distribuidoras de fibras ópticas de la compañía telefónica de donde está la universidad a la que fuiste, ajá. atrapan luz y la liberan. Pero yo me O imaginaría sea, que él mucho no la tiempo puede. después, o sea, no sé, horas. No cree. ¿Tú crees ¿No que tenga crees, verdad? No horas? sé, es que como él es chorero, es Es muy que, sí, bueno, sí, sí, pero sí, sí, sí. Pero es que, o sea, a menos de que haya cambiado, yo lo último que me quedé es que él hacía estas cosas en celdas de rubidio. Y entonces ahí la celda de rubidio, pues mi entendimiento es que son termales y se moverían así y no le va a durar la coherencia más de 100 microsegundos, ¿no? Una cosa pues sí, así. pero ahí no puedes hacer mucho. Exacto, O sí. sea, él me vendió un una internet cuántica ya prácticamente funcionando. Bueno, es que 100 microsegundos para esto que queremos hacer es muy poquito, pero para muchas cosas es una eternidad. O sea, si tan solo pienso en la distancia que recorrería la luz en 100 microsegundos, es que es 10 kilómetros. 10 kilómetros. Ahora, después de pasarle esta cosa ideal, yo creo que, pues, que ya después uno puede intentar un montón de cosas, porque como muchos de estos experimentos de IT fueron hechos en celdas de vapor calientes, o sea, por ahí tú puedes agarrar una celda grande, atrapar cualquier cosa que se atrape, Ajá. tirarla y ver qué sale, y como lo único que te importa es la información de fase. Por ahí no es necesario hacerlo, digamos, por ahí se puede hacer un gravímetro relativamente sucio, Estaría interesante, sí, sí, pero ¿no? híjole, bueno, tenemos que pensarle más. Yo, ¿No? yo en las celdas sí veo un problema que se van a ir así y adiós, no adiós a la coherencia, pero bueno, igual hay algo que se puede hacer. Habría que ver. Eh, adiós a no lo sé, porque tú puedes hacer muy ancho el haz. O sea, porque lo que te mata la coherencia es además, bueno, si la celda es muy diluida, no tienes colisiones, entonces no te va a matar la coherencia. Acuérdate que el estado se queda grabado en la superposición de los estados base, ¿no? Sí. Si tu celda es es diluida, casi no hay colisiones, entonces el estado base se modifica poco. Sí, pero digamos, ya una vez, ¿de acuerdo? Si lo que dijimos las pasadas es más o menos cierto, una vez que tú viajes la distancia de la lambda de microondas, ya estás frito, ¿no? La lambda de microondas para rubidio con tu lambda entre 2 como 2 centímetros. Si tu velocidad es termal, son 300 metros por segundo, no te da más que 100 microsegundos, una cosa así.
De ahí es donde saqué yo este numerito de 100 microsegundos. Sí, pero eso yo siempre lo estuve pensando en la cuestión de, es que la primera vez yo estaba muy obsesionado con que el pulso que entre fuera igual al pulso que sale. Ajá. Pero ahora que lo entiendo mejor, eso a ti no te importa. Lo único que a ti te importa es la interferencia relativa en el cambio de, o sea, si tu pulso se deforma todo, pero mantiene la información de fase ganada por el camino óptico, por ahí todavía tienes señal suficiente para medir algo. Bueno, pues habría que ver a ver si es el caso. Yo digo para que, porque agarrar una celda de rubidio y dejarla caer si lo puedes hacer en tu laboratorio. Sí, pero ni siquiera la tendrías que dejar caer porque los átomos son los que caen, o sea, se puede quedar fija y los átomos caerán, ¿no? Ah, bueno, claro, eso también es verdad. Pero entonces tiene que ser como raro, porque tienes que empezar con el experimento, como está caliente, tienes que empezar, tienes como que voltear la celda para que empiecen a caer, ¿o no? Tienes que atrapar la luz y luego voltear la celda, ¿o cómo le haces? No, pues no. Los átomos son independientes de la celda, ¿no? No están ni siquiera Sí. tocando la celda. Entonces la celda nada más delimita dónde están, pero no No, es. claro, pero si yo dejo una celda así en el campo gravitatorio, voy a obtener, voy a llegar a un equilibrio de densidades, ya no van a caer. Ah, tú dices, ¿dónde está la caída? Exacto. Ah, esa es buena pregunta. Ajá. Pero lo que yo había pensado es, aviento la celda. No la puedo, o sea, yo tengo una celda así, atrapo la luz adentro, esa celda obviamente va a tener una discontinuidad en densidad debido al campo gravitatorio, pero eso no me importa. Atrapo algo, creo un spin wave ahí y tiro la celda y luego la recojo abajo y libero la luz. Bueno, en última sí podríamos dejarla caer, pero como que mi intuición me dice que no es necesario dejarla caer, nada más tengo que poder responder a tu pregunta. La voy a pensar un poquito. Estás pensando como teórico, ¿viste? ¿Por qué? Porque en lugar de ver cómo hacer que vas a resolver un problema, ¿cómo se llama? Pensando. Un Ajá, problema para práctico. evitar dejar caer algo. Ajá, Sí. No, bueno, ese es para mí el plan que hay que ok. hacer. Ahora, hay cosas prácticas. Eh, si yo tuviera un estudiante libre de maestría, este es un proyecto increíble para hacer ya. Porque solamente hay que entender tres papers y poner numeritos. Pues aquí está Víctor también para hincarle el diente. Víctor, bueno, les mando los papers, los empiezas a leer y me dices cómo te va. Sí, Yo de nuestro lado le pedí por lo pronto a Víctor y eventualmente también a Edgar, nada más Edgar ahorita esta última semana afuera. Primero estábamos como terminando de entender las cosas básicas de sistemas de tres niveles y eso, ¿no? Y ya más sí, o menos creo que ya manejan mejor el lenguaje. Y lo que les pedí es que lo que ya llevamos lo escribieran como para ya empezar a tener como un documento sobre el cual empezamos a echar más cosas. sí, Y ese documento también yo le voy a meter mano para escribir algunas cosas y dejar los huecos donde queden, ¿no? Si hay un hueco de esto que estás queriendo calcular, pues ahí va a quedar, ¿no? Y entonces, de nuestro lado, eso le podemos ir avanzando sin problema. Pero en paralelo, pues acá Víctor puede calcular las cosas que tú le pidas y así avanzamos un poquito más rápido, ¿no? Tú puedes seguir con tus artículos y demás, nada más que nos vayas diciendo, calculemos esto, calculemos A, B o C, acá lo hacemos. yo tengo ahorita un problema tradicional mío que es que este año hice muchos cálculos y no escribí nada. Ya, Y el problema es que pues, unos resultados están bonitos, otros no tanto, pero tú sabes cómo funciona este juego de que si no los escribes y te los publican, claro. y entonces ya dejé de... A mí lo que me divierte es hacer cálculos, esa es la verdad. Y Ok, odio escribir.
pero pues si no me siento a escribir me van a colgar. No, pues no hay vuelta de hoja, hay que escribirlo así. Sí, es que ahí es donde empiezan mis problemas morales con el rendimiento de la ciencia. Yo debería escribir solo el resultado que vale la pena Claro. No, estoy y de acuerdo. ponerme a hacer esto. Tristemente así no es el sistema, así. Pero como me cuentan papers en lugar de... O sea, yo siento que el comité evaluador, si yo le digo, bueno, ahora voy a calcular este sistemita, no sé qué, o voy a calcular cómo hacer un gravímetro de luz, mi sistema evaluador me debería decir, no pierdas el tiempo, haz el de la luz. Mm. Y en realidad no hace eso, nomás cuentan. No sé, ahí en San Luis Potosí, No, aquí es igual, sí. Bueno, y el ah, SNP es inescapable, ¿no? Ese no. les Lenin, y es solo cuentan, ¿no? Tuviste 90 eventos de no sé qué, pero pues sí, 89 fueron una porquería. O por ahí tuve 90 que los 90 fueron una porquería y alguien tuvo 5 increíbles. O sea, es pero bueno, entonces me puse el objetivo de estas 2 semanas y en enero, que voy 2 semanas a Chile a terminar papers, tengo unos cálculos con Pablo Solano que llevamos un año y medio haciéndolos, escribir. Entonces tengo que salir de eso. Entonces, Sí, tú dale, eh, tú dale. Mira, si simplemente nos vas ayudando en guiarnos de, mira, ahora toca esto, acá le avanzamos entre Víctor, sí, sí. yo y Edgar el tiempo que todavía esté. Edgar ya no va a estar mucho tiempo, él en febrero ya se gradúa. ¿Y a dónde se va? No ha todavía definido nada. Me dijo el otro día que sí tenía como, yo creí que ya no iba a querer hacer postdoc, pero me dijo el Ajá, otro día que sí quería hacer un postdoc, pero todavía no, creo que no ha negociado nada. nada. Bueno, porque otra cosa, sería... Ay, es que no sé cómo financiar, no, porque si quiere un postdoc y está buscando, otra opción sería buscar alguna que haga una estancia aquí conmigo unos meses, Pues si quieres ofrecerle eso, puede que pero sí no le sé cómo financiarlo, haya. sí, Acá, porque, acá ¿eh? tenemos unas becas postdoctorales de PRODEP. PRODEP es un sistema que tenemos en universidades públicas, que según yo ese sí puede financiar postdocs, puedo también preguntar. Pregunta, porque Pero eso sí le la UNAM interesa. no está en PRODEP, la O sea, UNAM no tiene esos. la única bronca es que yo no soy muy fan de que sigan, si ya hicieron el No, doctorado conmigo, que sigan aquí. O sea, yo honestamente sí preferiría que fuera a otro lado a hacer un postdoc. no, no, yo por eso pensé en una estancia de 3, 4 meses en lo que le sale su postdoc afuera. Yo soy como tú, o sea, yo creo que la gente se tiene que ir porque si no se queda con una idea muy mala de la ciencia. Exacto. O muy O sea, limitada, ¿no? Sí, es crucial, pero pues muchas veces entre que te sale tu postdoc y te vas, tienes 6, 7 meses. digo, una que está trivial hacer es, pues yo tengo el apoyo del SNI 3, que le puedo pagar 3 salarios mínimos. Ese está súper No va trivial. a vivir. Pero sí, no creo que por ese dinero No, no, le no. llame mucho la atención. No, no, pero eso yo no te ofrecí. La UNAM tiene becas de postdocs. El problema es que tienes que quedar, son muy competidas, te pagan muy bien, pero si tienes que, si vienes y no te quedas los 2 años, pones en problemas al asesor, o sea, a mí. Investigador. Sí, Porque alguien que se va antes es obviamente, esas cosas como, entonces, bueno, no importa, voy a ver yo si aquí hay algún programa como de estancias. bueno. Pero, ya me acordé. ¿Tienen gente que sepa resolver numéricamente ecuaciones diferenciales parciales, que sepa usar todas esos programas eficientemente? Pues la verdad no sé, podría tratar de averiguar. Sí. No, si no sabes, está bien, porque aquí hay gente, pero por ahí decías, tengo un cuate que le da esto la ecuación diferencial y en 3 días te da la solución, Ok, pero no, listo. Bueno, ese es para mí mi plan. O sea, las fórmulas que necesitamos de eficiencia y ese tipo de cosas están en el artículo de Gorshkov y con eso se puede hacer una primera aproximación ideal de, digamos, pasando el caso totalmente ideal, digamos, ya algo más factible de qué saldría.
Perfecto, me suena muy bien. ¿Listo? Yo escribí Entonces, algunas cosas que, pero esas las pondré en este escrito que te digo, como para tener un mapa. Nada más hay una que sí me gustaría de una vez poner sobre la mesa para que igual ya tú me digas por dónde va o que le puedas pensar. sí, Y esa tiene que ver con en las cuentas estas que nosotros hemos visto o hasta donde nosotros logramos entender, uno piensa en el paquete como una cosa extendida, ¿verdad? Eh, ajá, eh, pero la muestra tiene átomos y los átomos, hasta donde yo logro ver, se piensan como cosas puntuales, donde almacenan el pulso de acuerdo a la superposición que tendrían en cada una de esas posiciones cada átomo, ¿no? sí, Pero el átomo al final del día, pues no es un punto, es una función de onda. ujú, La pregunta que me queda es, ¿qué pasaría si ahora uno considera eso? Si eso es relevante, importante, si importa, y qué efecto tendría el que ya tuvieras una función de onda. Pregunto esto porque, por ejemplo, para el gravímetro magnético que hicimos, el trabajo, no el de luz, el anterior, sí, la limitante precisamente era la expansión del paquete de onda, del paquete de onda del átomo. del átomo. El átomo mismo es un paquete de onda que se expande y esa expansión es la que terminaba generando la limitante a la sensibilidad. Sí, este, pero tu expansión era de la función de onda o de la distribución de probabilidad de la posición del átomo. De la función de onda. Digamos que si analizamos los dos casos, primero en el caso donde nada más te concentraras en un átomo, ¿qué le pasa? Y Ajá. eventualmente tienes que tomar el ensamble, ¿sí? Y al tomar el ensamble salió muy bonito ese resultado porque al final del día la limitante fue la expansión del ensamble, no sea la temperatura del gas. Ah, Pero, está pero, bien. antes, pero antes de llegar a eso, pues me preocupa primero la expansión de un átomo por sí solo, ¿no? Es que, a ver, si estás si el átomo no está condensado, el tamaño del átomo es muy chiquito en relación a la longitud de onda. Ajá. Entonces, esa es la base de la aproximación dipolar. Entonces, mientras yo pueda hacer la aproximación dipolar, son puntuales. Ajá, pero eso es precisamente lo que me preocupa, digamos. Eso que me acabas de decir, ok, sí, sí entiendo más o menos por dónde va o hasta dónde llega mi entendimiento de eso, Ajá. pero como ahora lo vas a dejar caer durante un tiempo que idealmente va a querer llegar a ser 100 milisegundos, una cosa de ese estilo, el problema de hacerlo puntual es que mientras más chiquito lo hagas, más violenta es su expansión. Y Sí, entonces, pero los tiempos de expansión de, o sea, básicamente lo que tú me estás diciendo tiene que ver con el centro de masa, ¿no? Tiene que ver aquí lo que tú me estás diciendo es la posición del centro de masa del átomo. sí, Entonces, cuánticamente, la posición del centro de masa del átomo, si está libre, pues se va expandiendo, ¿no? sí, A eso es a lo que tú refieres. Eso es sí. muy lento No, no comparado lo con es. la caída. No, no lo es. Es que yo siento que tú te refieres no a esa, sino a la expansión de que tú tienes una nube y lo apagas y la nube se empieza a expandir. Esa no es No, no. cuántica. No, esa también está bien, pero no, yo me refiero a la primera. Si tú echas las cuentas, no, ya no es tan chiquita. Sobre todo si lo estás queriendo localizar a como querías tú localizarlo de que a temperaturas altas. O sea, yo me agarro la extensión inicial dada por la longitud de Broglie a una temperatura termal. Sí, es súper chiquita. Pero cuando tienes algo así de chiquito, la expansión se vuelve muy violenta. Digamos que el crossover en donde ya no es tan violenta es aproximadamente cuando el tamaño inicial de la nube es como de un tamaño de una micra. No, pero es que por eso tú ahí estás hablando de la nube. Esa expansión es termal. Yo estoy aquí hablando de la función de onda de un átomo solito. Pero Algo- la expansión de un átomo solito no depende de la temperatura. Es que le tienes que, el punto es que le tienes que dar, para saber su expansión y cómo es, qué tan rápido es, tienes que decir cuál es tu función, tu paquete gaussiano inicial, ¿verdad? Tu estado coherente inicial. Necesitas decirle cuál es tu estado corriente inicial. Ajá, entonces ese estado coherente inicial tiene un cierto tamaño y la pregunta es qué tamaño le doy. El tamaño más natural de darle sería del orden de la longitud de Broglie para la temperatura que esté considerando, ¿no?
¿o Ay, no? no sé, porque para mí dependería de la trampa. Las trampas, digamos, las trampas que uno usualmente serían trampas dipolares, por ejemplo, si le pongo una trampa dipolar, y en Ujú. la trampa dipolar, el problema es que no estoy en el estado base, estoy más bien en esa trampa, típicamente, si estoy hablando de una MOT, en esa trampa en equilibrio termodinámico, y regreso de nuevo a que el tamaño del paquete es la longitud de Broglie del átomo. Bueno, eso sí lo tendría que pensar. Se me hace raro porque nunca jamás he visto que en este tipo de experimentos, excepto cuando está condensado, tomen en cuenta la función de onda del centro de masa del átomo. Si la respuesta es esa que me estás diciendo, está genial. Yo nomás me quedé con ese... No, pero ahora más o me menos. gustó el problema, porque eso sí estaría increíble, porque estarías midiendo la expansión de partícula libre en algo que no está frío. O, digamos, sé que está frío, pero en algo que no está ultra frío, Ujú. ¿no? Bueno, pues cuando le pongamos números, a ver, la expansión de partícula libre es relativamente fácil calcular. Entonces, si tú tienes una forma de estimar el tamaño gaussiano inicial, pues simple y sencillamente vemos cómo es la dispersión y el tiempo que cae y sabremos si ese tamaño es lo suficientemente grande para que se rompa la aproximación dipolar. Ok. Entonces, además es eso. Si en algún momento, si tú no has visto que nunca en memorias cuánticas se han preocupado por eso, pues incluso cuando son termales y lo demás, pues entonces quiere decir que quizá no es relevante, pero por ahí No, sí pero puede ser. nadie ha hecho esto que tú estás haciendo. Ajá. A ver, déjate, lo digo así. Estaría increíble que pasara, porque eso querría decir que para hacer tu gravímetro, tienes que tomar en cuenta además la, la expansión cuántica de partícula libre. Ujú. Estaría increíble. Este, eh, entonces, para memorias cuánticas nunca he visto que lo hagan, pero obviamente las memorias cuánticas que yo he estudiado nunca han hecho o sea, esto es una medida en el fondo vas a ser una medida de muy altísima precisión en donde probablemente esta expansión afecte al pulso que sale, Ujú. Sí, la ¿no? idea es que, supongo que mi preocupación es que la expansión borre la coherencia, por ejemplo. No, la expansión no borra la coherencia. O sea, Ok. cuando hace, eso sí está garantizado. O sea, estos experimentos de esta chava de Harvard, se me olvidó el nombre, Chava, ¿de dónde dijiste? de Harvard. No debe ser chava porque debe ser Lin Hao. como... Exacto. Ajá. O sea, ella hace una cosa que es impresionante. Agarra un condensado y lo divide en dos. Ok. Atrapa luz en uno. Y cuando atrapa luz, una parte del condensado se mueve hacia el otro, del Ok. kick que le pasa. Sí. Bueno, cuando esa parte del condensado llega al segundo, libera la luz del segundo y es igual a la del primero, a la que atrapó. Ok. Si lo libera en medio, no. O sea, tú tienes un condensado aquí y otro condensado aquí. Atrapas luz aquí. Ajá. Entonces, una parte del condensado, como una transferencia de momento, cuando parte de la población la pasaste de un estado base al otro, se mueve. Entonces se va moviendo. Si aquí, antes de llegar al segundo condensado, liberas la luz, pues solamente tienes algo térmico, digo, de coherencia espontánea. Pero si llega al segundo, y liberas la luz en el segundo, obtienes el mismo pulso que hubieras obtenido si lo hubieras liberado en el primero. Porque como el átomo está entre las dos, o sea, como la función de onda es un pico aquí y otro pico aquí, es como si lo hubieras atrapado en el primero, pues tienes una superposición. Entonces, el hecho de que se expandan no te va a romper la coherencia. Ok. Porque lo que se está expandiendo es el centro de masa, no o sea, la codificación de la luz
está en la orientación, Ah, ya, ya, ya. ¿de Es como si acuerdo? me estás diciendo que son factorizables y está en otro grado de libertad. Está en otro grado de libertad, exactamente. Ok. Sí. Entonces, yo no creo que que no haya problema, excepto que se haya hecho pero tan ancho que ya no pueda simular la interacción de la luz con la aproximación dipolar. Y entonces ahí tendrías que ver cuáles son las correcciones de los otros momentos dipolares. Mm. Todos esos cálculos se pueden hacer, pero primero hagamos el primero. No, está bien, David. Perfecto. Sale Está bien. buenísimo. Bueno, entonces yo les mando las referencias ahorita. Sí, porfa, y ya pues nos vamos de vacaciones y regresando luego nos escribimos para ver cuándo nos volvimos a reunir. Y mientras nosotros Sí, acá estaremos tratando de escribir, tratando de leer esto que nos mandes. sí, que yo también ayer en la noche estaba releyéndolos y dije, uy, qué buen trabajo hizo Alexis. Sí. Bueno, entonces se las mando ahorita en un ratito. Órale, muchas Órale, pues. gracias. Nos vemos. Adiós, adiós, Víctor.